gloria a su palabra, a su presencia, por lo que Él hace, por lo que el Señor permite en nuestras vidas. Pueden estar sentados, mis amados. Bendecimos la vida de César, que hoy con esfuerzo y con dedicación nos permitió sumergirnos en esa presencia especial del Espíritu Santo, y que cada uno de los que vinimos dispuestos, recibimos, cada uno de los que vienen con la intención de poder ser improntados, de poder recibir, de poder tener esa gracia, la recibe. Bendecimos la vida de los que nos ven por medio de las redes sociales. Hoy nos miran desde Colombia, desde Estados Unidos, nos miran desde distintos lugares del planeta, más que todo Centro y Sudamérica. Bendecimos cada una de esas vidas, de las personas que están allí, siempre atentos y alertas a la palabra del Señor. El día de ayer tuvimos congreso, fue espectacular. Ciertamente el Señor hizo como quiso, y bueno, los que pudieron ir se gozaron, recibieron, aprendieron, y los que no, se la perdieron. ¿Qué más se hace? Entonces, creemos que para el mes de febrero, que va a ser nuestro próximo congreso, podamos asistir mucho más de Casa CEPI, para así poder aprender y recibir de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando referente, y dimos algunas cosas que se iban a hablar el día de hoy. Particularmente mencioné lo referente al tiempo en el que Dios guardó silencio, que fue un tiempo de aproximadamente 400 años. 400 años del silencio de Dios, pero hablamos del silencio de Dios en cuanto al levantamiento de algún profeta. No hubo un hombre de Dios en 400 años que se levantara y diera una voz profética sobre Israel, pero Dios nunca guardó silencio en cuanto a las escrituras. Siempre hubo una palabra escrita que direccionara, que le hablara al pueblo, que le hablara a la nación, que le instruyera a la nación. Pero de esos 400 años hubieron aproximadamente 3 imperios que gobernaron y que impusieron leyes dentro del ámbito del pueblo de Israel. Uno de los imperios fue el egipcio, otro de los imperios fue el griego, y el tercer imperio fue el imperio romano, el último imperio que impuso leyes, impuso reglas dentro del pueblo de Israel. En esos 400 años fue el pueblo romano o el imperio romano. Esos 3 imperios influyeron dentro de la cultura, de tal manera que la influencia llegó a los estratos religiosos. Israel ya no era lo mismo. Ahora las leyes se regían por medio de los sacerdotes, una función que no le correspondía a ellos. En medio de todo el proceso que se estaba viviendo, entran ellos a comenzar a establecer leyes y reglas. Una de las reglas o de las leyes que tenían internamente los Sanedrín, los sacerdotes o los lugares religiosos, para ser más específico, una de las reglas y leyes que tenían era que si alguien era condenado o juzgado por algo que había hecho, tenían que darle 39 latigazos. Ahí vemos lo que sucedió cuando Cristo fue juzgado por las leyes en aquel momento en cuanto al Sanedrín, los religiosos del tiempo. A Cristo se le condena a 39 latigazos, pero ellos no querían nada más la condena de 39 latigazos, ellos querían la muerte de Cristo. Por eso lo llevan ante el tribunal romano para que el Roma juzgue a Cristo. Esto es simplemente para que tengamos un panorama superficial de las cosas que sucedieron en esos 400 años. Hubieron reglas, hubieron leyes, hubieron pensamientos que desfasaron al pueblo de Israel de la realidad de Dios en su vida. Ellos tenían las escrituras, pero por causa de que no se había levantado profeta en aquel tiempo, la gente se descarrió. La gente comenzó a hacer lo que ellos querían. Y una de las funciones proféticas específicamente era permanecer recordándole continuamente la palabra del Señor al pueblo. Los profetas lo que hacían era
anunciarle el pecado cometido y decirles que iban a tener consecuencias, que iban a ser juzgados, que iban a ser condenados por aquellos que estaban cometiendo. En pocas palabras podríamos nosotros mencionar, y no sé si sea muy correcto lo que les voy a decir, pero eran los verdugos psicológicos del tiempo. Eran los que continuamente le estaban diciendo: no pequen, no hagan lo malo, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero guarda Dios silencio por 400 años y ellos comenzaron a hacer lo que las culturas generalmente les enseñaban, lo que la cotidianidad del mundo les hablaba. Por lo tanto, hubo un desvínculo, hubo una desviación total de los principios genuinos del Señor a unos principios establecidos por conceptos romanos, por conceptos griegos, por conceptos egipcios, y para de contar todas las cosas que cotidianamente ellos hacían. Por eso Cristo se consigue un sistema religioso, dogmático, más que un sistema espiritual, un sistema de cambio y transformación. Hubieron cosas totalmente distintas y diferentes, porque cuando el Señor establece la ley, no estableció una religión. Cuando el Señor establece la ley, establece un ámbito de acercamiento a su presencia. Pero entonces los judíos establecieron la religión judía y comenzaron a establecer fundamentos como religiosos para encerrar, dogmatizar lo que estaba sucediendo o lo que Dios había demandado en aquel tiempo. Cristo se consigue con un panorama de saduceos, de fariseos, se consigue con un panorama de escribas, se consigue con panoramas de personas que tenían tendencias ideológicas totalmente diferentes. Los fariseos eran una tendencia, los saduceos tenían otra tendencia ideológica. Aunque todos tenían la misma Torá, la misma Biblia o los mismos fundamentos, había distintos tipos de tendencias ideológicas en la época de Cristo. Y con este asunto, con este ámbito y tendencias se topa el Señor. Y ahí viene lo que les voy a traer a predicar. Solamente les estaba dando una introducción de las cosas que pasaron en la época. Viene un momento en el que Cristo comienza a enseñar y comienza a hablar. En Mateo capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Quiero ir con pausa, porque acá Juan el Bautista fue la voz profética que se levantó después de 400 años en el que el Señor había guardado silencio. Imagínense, pasan 400 años en el que Dios no levanta ningún profeta, no levanta ningún hombre, no levanta a nadie con una voz para recordarle el pecado a la gente que se arrepienta. Usted ve a Juan el Bautista cuando está bautizando a la gente, le dice: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Pero con todo eso bajaban a las aguas y buscaban la forma del arrepentimiento. Y Juan el Bautista, cuando hace la sumersión en agua a la gente, le estaba dando algo simbólico en cuanto a la muerte para su vida, hablemos pecaminosa, mala, y una resurrección o un levantamiento de las aguas para una nueva vida. Ellos estaban tratando de escapar de una condenación que sabían que lo estaban haciendo mal, y entonces comenzaron a buscar la forma de hacer las cosas correctas. Por lo tanto, cuando leemos esta porción bíblica, vemos a un Juan levantándose y teniendo la oportunidad de preparar el camino para el maestro. Pero ¿por qué Juan en este momento manda a preguntarle al Señor y a decirle: ¿eres tú o esperamos a otro? Miremos el panorama. Estamos hablando en Mateo capítulo 11, en el versículo 1 en adelante, pero en el mismo Mateo, en el capítulo 3,
hablamos de acontecimientos mucho más atrás de lo que estamos viendo acá. Juan el Bautista está con las multitudes bautizando y bajando a las aguas a la gente y haciendo quizás lo reglamentario, lo que él consideraba correcto, y en ese momento se presenta Cristo. Cuando Cristo se presenta, comienza a bajar las aguas y Juan el Bautista le dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar tus calzados. Y entonces el Señor le dice que para cumplimiento de las Escrituras necesitaba que Juan el Bautista lo bautizara. Entonces en ese momento Jesús baja las aguas y una semejanza de paloma, dice las Escrituras que era semejanza, no dice que era paloma, dice baja el Espíritu Santo en semejanza, algo parecido a una paloma, y se posa sobre el Señor. Y hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Imagínense lo maravilloso. Juan el Bautista estaba allí. Él miró al Espíritu Santo descender sobre el Señor. Él escuchó la voz del Señor diciendo: Él es mi Hijo. Pero hablemos de 7, 8 capítulos más adelante. Manda a preguntar: ¿eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Qué había pasado en el pensamiento de Juan? ¿Qué había pasado en la vida de este hombre? Yo estoy seguro que la cárcel no es buena para nadie. Que la cárcel no es grata para nadie. El que te priven de libertad, yo estoy más que seguro que no es algo en lo que uno pueda saltar de júbilo y alegrarse. ¡Qué bueno! Voy a estar preso. No voy a ver a mi familia, no voy a comer lo que quiero, me van a privar del teléfono, de la televisión, de todas las cosas que a mí me gustan. ¿Usted ve a alguien así? No, nadie que lo agarran y le dicen que lo van a meter preso o que está encarcelado tiene un sentimiento de gozo, de alegría. Esto me dice a mí de que Juan se había turbado, que había algo en su pensamiento que lo hacía dudar, que lo hacía cavilar en su corazón y decir: ¿será o no será? ¿Será que es el tiempo o no es el tiempo? Porque lo que estaba viviendo era un tiempo de angustia y tormento dentro de su vida. Porque yo pregunto, si escuchó la voz de Dios, si vio al Espíritu Santo, ¿por qué ahora pregunta: ¿eres tú o esperamos a otro? Es que la tribulación en el proceso que estaba viviendo no era fácil. Y que la mujer que sedujo a Herodes pidió su cabeza. Tampoco va a salir gritando: gloria a Dios, me van a cortar la cabeza, hermano. Aleluya, van a desprender mi cabeza del cuerpo. ¿Qué se sentirá? ¿Verdad que no? O sea, una persona que sabe que va a pasar por una situación difícil, por una situación de tormento, por una situación angustiosa, no se va a quedar con alegría, va a haber tristeza. Y hoy lo que te vengo a decir en cuanto a esta primera porción, porque estamos analizando un poco lo que es la palabra del Señor, es que a pesar de todas las cosas que estén aconteciendo en nuestra vida, siempre va a haber una palabra del Señor que te dice: yo soy el que estoy contigo. Porque la pregunta, el Señor pudo haberla respondido de una manera, podríamos decir, irónica. O sea: oye, ya me viste, ya escuchaste la voz, ya viste al Espíritu Santo, ¿qué te pasa? No, el Señor le dijo: anda y dile a Juan que los enfermos están siendo sanados, que las personas que están necesitando un milagro, se está produciendo su milagro, que aquel que necesita escuchar la palabra, la está recibiendo. Entonces Juan entendió de que el Señor le estaba hablando que el tiempo de cambio y de transformación estaba llegando a ese momento en su vida, y que a pesar de cualquier angustia y de cualquier tribulación, los milagros iban a seguir aconteciendo, que a pesar de cualquier angustia y tribulación, la mano de Dios no se iba a detener, que estaba comenzando un mover de parte de Dios en aquel tiempo que no lo iba a detener absolutamente nadie. Y esto era lo que quería escuchar Juan. Juan sabía que había un tiempo profético en el que todas las cosas iban a cambiar,
en que todas las cosas iban a dar una vuelta completa, iban a dar un giro completo. Y hoy lo que estamos buscando nosotros es de que las cosas que están surgiendo mal en el matrimonio, en la familia, en el hogar, puedan dar la vuelta necesaria para que todo salga bien. Y cuando nosotros acudimos al Señor, la respuesta del Señor siempre será: yo estoy haciendo milagros todavía, yo estoy haciendo cambio en la familia, yo estoy haciendo transformaciones en los hogares. Esa siempre será la respuesta de Dios. Pero mientras que no lo busquemos, mientras que no volteemos nuestra mirada a Él no nos va a responder. Entonces Juan, a pesar de toda la angustia y tribulación, a pesar de todos los momentos difíciles que había vivido, estaba buscando la solución al problema no personal, no de lo que él estaba viviendo, sino el colectivo del pueblo de Israel, que necesitaba un cambio cultural, ideológico y de pensamiento. Entonces le envía a 2 de sus discípulos y dice, respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, les dijo el Señor. Y luego, mientras ellos se iban, dice las Escrituras, comenzó Jesús a decirle sobre Juan a la gente que estaba allí. Y me llama la atención este asunto. Dice que Jesús comenzó a hablar de Juan y les pregunta a la gente: ¿qué salieron a ver ustedes? O sea, ¿qué vinieron a ver acá a este desierto? Dice, una caña siendo batida por el viento. En primera instancia, cuando Jesús dice una caña siendo batida por el viento, está hablando de que en los ríos, o específicamente en el río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, había maleza y se levantaba una caña muy parecida al bambú, pero era una caña invasiva, o sea que era un parásito en cuanto a los árboles o a las plantas de aquel lugar. Miren, aquí cuando nosotros entramos, siempre vemos eso, los toritos. ¿Cuántos se le han quedado los toritos pegados en los pies cuando entramos acá? ¿Verdad que son fastidiosos? Esos son plantas invasivas, son plantas parásitos, son plantas que no tienen una utilidad, por lo tanto se consideran monte o se consideran plantas que no sirven o no tienen una función. Allí, cuando Jesús habla de Juan el Bautista y le pregunta a la gente: ¿qué vinieron a ver? Una espiga abatida siendo movida por los vientos. Le estaba diciendo: ¿qué vinieron a ver? Vinieron a ver una planta parásito en el desierto que no tiene ninguna funcionalidad, o vinieron a ver a un hombre vestido con vestimentas delicadas, porque fue la segunda frase que el Señor les dijo: o vinieron a ver a un hombre con vestimentas delicadas. Sepan que los que visten con vestimentas delicadas están en los palacios, están en los lugares altos, están bien vestidos, pero Juan el Bautista no tenía vestimentas delicadas. ¿Sabe cuál era la vestimenta de Juan el Bautista? Dice que se vestía con pelos de camello. O sea, que con los pelos de los camellos tejían telas o tejían ropa y se la colocaban encima. Y no tan solo eso, sino que era un hombre que no tenía una alimentación como todos los demás de la ciudad. Dice que comía, acá le dicen chapulines y miel. Eso era lo que comía Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista se vestía con ese tipo de vestimenta y tenía aquel tipo de alimento? Lo hizo por causa del ejemplo profético histórico que había en la época. Para que a Juan lo pudieran tomar en serio como un profeta enviado en aquel tiempo, tenía que tomar toda la vestimenta, la conducta y el alimento que se otorgaba para un profeta.
Por lo tanto, cuando Israel veía aquello, recordaba su pasado, no la de los 400 años, sino antes de esos 400 años, cuando hubo verdaderamente profeta en Israel. Y eso trajo a memoria, trajo a consideración de que Juan el Bautista ciertamente era un hombre levantado por el Señor en aquel tiempo. Entonces, Juan el Bautista, dentro de todo aquel ámbito, es tomado preso, encarcelado por haber recordado el pecado de Herodes y por haberle recordado el pecado al pueblo. Luego de este ámbito y de este asunto, Jesús dice: no, de ninguna manera ustedes vinieron a ver a un hombre vestido con vestidura delicada, no vinieron a ver a una rama siendo batida por el viento como algo inútil o algo que no sirve. Vinieron y les dijo, escúchenlo, porque a veces nosotros no sabemos qué concepto tiene Dios de nuestras vidas. A veces creemos que lo que Dios piensa de nosotros es lo peor, por causa de cualquier situación que usted haya vivido, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de cualquier contaminación en su vida personal. Usted dirá, es que ya Dios me aborrece, es que ya Dios no me quiere, es que ya Dios no está conmigo. Te voy a dar una palabra en esta hora. Cuando el Señor habla referente a Juan el Bautista, dice: no, ustedes no vinieron a ver cualquier cosa que el desierto. Ustedes vinieron a ver al hombre más grande de toda la historia de la humanidad en cuanto al ámbito profético. Le dijo: no ha nacido, así lo declaró Jesús, no ha nacido hombre sobre la tierra mayor que Juan el Bautista. Porque él lo dice, vamos a leerlo. Dice que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento, o que salieron a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? Vuelve a preguntar Jesús. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que son nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice, los que son nacidos de mujer, no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. O sea que Dios le dio una honra especial a este hombre. Yo quiero que nos vayamos a la imaginación por un momento. ¿Usted sabe quién fue Elías? Elías fue un hombre que cuando venían soldados a buscarlo, decía: caiga fuego del cielo y los consuma. Y literal, caía fuego del cielo y los consumía. Elías fue un hombre que se enfrentó a los profetas de Baal y los decapitó y los degolló a toditos. Elías fue un hombre que hizo que cayera fuego del cielo sobre un altar, el cual él había llenado de agua. O sea, ninguna llama se enciende cuando hay humedad, y mucho más cuando hay mucha agua. Trate usted de encender una parrillada, una carnita asada, pero primero moje el carbón bien mojado para ver si va a encender. De ninguna manera, nunca va a prender ese carbón, está mojado. Pero Elías agarró agua y le dijo: écheme 3 cántaros de agua a esa cosa, moje la leña, que quede bien empapado de agua, que quede mucha agua. Y luego levantó sus manos al cielo y dijo: Señor, consume esto. Consumió el agua, consumió la madera, se encendió el fuego. Dios trajo demostración de que él estaba con su vida. Eliseo murió y los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. Estamos hablando de los profetas de la antigüedad. Eliseo después de muerto, porque el primer milagro que se ve con Eliseo es que Eliseo se consigue delante del río Jordán, no lo puede pasar a nado, levanta el manto
Dios de Elías y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpea las aguas y las aguas se le abren delante de él. Oh, tremendo profeta. Un hombre con demostración de espíritu. Después que muere, sale un hombre corriendo, lo matan en el camino cuando cae sobre el cuerpo sobre la tumba, porque estaban nada más los huesos de Eliseo. Resucita aquel hombre, poderoso. Podíamos hablarle de todos los profetas, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, Osea, cualquiera de los profetas, los que recibieron una palabra poderosa, los que Dios les habló, los que Dios les mostró, a los que Daniel, al cual Dios le mostró parte de las señales de los últimos tiempos. Daniel, Dios le habló directo, y viene Jesús y dice que el mayor de los profetas de todos los tiempos es Juan el Bautista. El Señor le da la honra y le dice, más grande que este personaje que ustedes vinieron supuestamente a ver con desprecio, es el hombre más grande de esta historia profética. Pero no se queda hasta allí. Entonces hace una separación, y es a donde yo quiero llegar. El Señor hace una separación. Los eventos proféticos o los tiempos proféticos del antiguo pacto y el nuevo tiempo que se está levantando en el nuevo pacto, que es según la gracia y según su sangre, que es la que hace la separación. ¿Y cómo le llama el Señor a esos eventos o a ese ámbito al cual el Señor nos introduce ahora a nosotros? Lo llama reino. Cuando el Señor habla dentro de las Escrituras sobre el ámbito de gobierno, la gente sabía. Miren algo, si yo a usted vengo y le hablo, ahorita venía con mi hijo en el carro y le digo, tremenda tronera. Me dice, ¿qué cosa? No, el hoyo que está en la calle. En Venezuela, cuando vemos un hoyo en la calle grandísimo, le llamamos tronera. Yo no sé si usted sabía, y yo no sé si es una palabra que para usted sea raro, pero yo le llamo náhuare tronera, que náhuare hueco, o hoyo. Cuando yo le hablo de alguna frase, como se lo he dicho en algunas clases, le digo bambino. El hermano dice que bambino, porque es venezolano. Si fuera de Maracaibo, yo le diría duro frío. También sabe que es duro frío es el mismo bambino, que es para usted ser borni. Ok. Cuando el Señor habló del reino, ellos entendían, porque vino el reino o el imperio romano, el imperio griego, y establecieron reinos. Y cada uno de esos reinos establecidos tenía un monarca, tenía un rey, tenía alguien que comandaba. Y por lo tanto, cada quien tenía su pensamiento claro cuando se hablaba de la frase reino. Hoy nosotros no vivimos bajo monarquía, bajo reinados. No conocemos los ámbitos de un reino, no sabemos qué es un reino. Lo hemos escuchado. Sabemos que en España está el rey de España, y que el rey de España, como monarca, como hombre que está allí por causa de una herencia, porque lo heredó de su papá, él es rey y él va a darle la herencia a su hijo como rey, y eso va a pasar por generaciones. Pero dentro de las Escrituras, que sí se conocía la palabra reino, el Señor viene y declara, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Miren algo, se lo voy a explicar para que tenga mayor claridad en este asunto. Cuando el Señor habla de Juan el Bautista, dice, él es grande. Este hombre ha sido de los mayores que ha nacido de mujeres. No ha habido un profeta más poderoso en toda la historia de la humanidad que Juan el Bautista. Él tiene grandeza, pero en el reino, en lo que yo traigo ahora, el más pequeño de mis hijos es más grande que él. O sea que la plataforma nos da una ubicación en cuanto a poderío, majestad, autoridad, gobierno. Lo que yo tengo, lo que tú posees, lo que tú eres, es mayor que lo que tuvieron los profetas de la antigüedad. Yo no sé si usted ha captado lo que el Señor le está depositando a la iglesia, porque la iglesia, y vuelvo a repetir, ellos entendieron cuando se le habló el más pequeño en este reino, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista.
Porque Él exalta a Juan el Bautista y lo pone en alto. Él pone a Juan el Bautista como el mayor de todos. Pero luego se va a nosotros, a los que vamos a creer en Cristo, a los que vamos a tener la manifestación del Espíritu, a los que entramos en este reino. Dice, pero el más pequeñito de este reino es mayor que Juan el Bautista. Y eso para mí es glorioso, hermano. Porque cuando Jesús hace la separación, cuando Jesús hace la división entre el ámbito del antiguo pacto y el ámbito del nuevo pacto, posiciona a la iglesia como la más grande sobre la faz de la tierra. Te posiciona a ti como mayor sobre cualquier situación. El problema es que como no entendemos lo que somos y lo que tenemos, no lo poseemos. Y lo he explicado de una manera muy simple. Usted puede tener una herencia en el banco de 100, 200 millones de pesos, pero mientras que usted no sepa, usted no la cobra. ¿Sí o no? Si nadie le dice que se ganó usted la lotería, usted no va a cobrar la lotería. No sé si me voy a explicar en este ámbito. Quizás el ejemplo es algo feo para muchos pastores, que nosotros los evangélicos no jugamos lotería. No le importa. Yo quiero que usted se haga la imaginación por un momento. Que usted se imagine que en el banco hay 200 millones depositados a su vida. Pero sigue siendo la misma persona de siempre. ¿Por qué causa? Sigue andando en el mismo carro. ¿Por qué causa? Sigue teniendo la misma casa. ¿Por qué causa? ¿Cuál es el motivo por el cual usted sigue teniendo toda la vida común y cotidiana? La causa es de que usted desconoce lo que posee en el banco. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Desconocemos lo que somos en Cristo Jesús. Desconocemos lo que tenemos en Cristo. Desconocemos lo que poseemos en el Señor. Por lo tanto, no lo tenemos, ni lo manejamos, ni podemos echar mano de cosas tan gloriosas por causa de nuestra ignorancia. Cuando yo rompo la ignorancia, Pablo se lo dijo a la iglesia. Él le dijo, entre tanto que el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Le dijo, el heredero es señor de todo. El heredero tiene posesiones económicas. El heredero tiene capacidades. Pero mientras que él sea niño, mientras que él vive ignorante, mientras que él no posea conocimiento, mientras que él no madure, en nada difiere de un esclavo. Él va a ser lo mismo que es un esclavo. ¿Y qué somos hoy? ¿Qué soy hoy? Me lo voy a lanzar yo. ¿Qué soy yo hoy? ¿Qué somos nosotros como iglesia hoy? Porque lo que yo soy hoy está basado en lo que yo conozco y en lo que yo puedo tener en Cristo. Ahí les va. Si yo soy un borracho, si yo soy un mentiroso, si yo soy un adúltero, si yo soy un fornicario, si yo soy una persona que no tiene temor de Dios, entonces yo soy un esclavo. Cuando yo maduro, yo rompo con cualquier estructura que evita que yo posea herencia. Ahí le va. Usted es señor de todo. Porque no vamos a decir, y entiéndame bien esto, su pastor no es, ¿cómo se lo digo? Su pastor no es inmaculado, para que tenga una idea. ¿Por qué? Porque también peca. Pero eso, lo que produce en el creyente es inmadurez. Y la inmadurez evita posesión de herencia. Ahí le va para usted. El que usted peque no quiere decir que usted no sea hijo. El que usted comete errores no quiere decir que usted está excluido de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Porque cuando el Señor hace la comparación, aunque el heredero siga siendo niño, mientras que él siga siendo, él es Señor de todo. Él es heredero. Recuerda
recuerda lo que le dije la semana pasada, ¿verdad que sí? Terminando, cuando el Señor nos toma por adopción, cuando el Señor nos adopta como hijos, ya Él sabía que tú eras loco, ya Él sabía que tú ibas a perseguir aviones, ya Él sabía que tú en alguna oportunidad le ibas a meter un mordisco al jabón, a ver qué sabe. Ya lo sabía. Él sabe todas las cualidades que tú tienes. Él conoce hasta todos los cabellos que están en tu cabeza, los tiene contadito el Señor. Los conoce todos. No hay absolutamente nada que a Dios se le escape. Pero usted no es inmaculado, hermano. Usted, a pesar de que está en este camino, usted de repente la rabia, la ira, el enojo, aquello le provoca decirle: no te doy uno nada más, tipo Chavo del 8, al hijo, al nieto, al sobrino. Usted se aira cuando usted va en la carretera y alguien se pasa y se le mete adelante. Usted dice: este hijo del diablo, ojalá le dé, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos aquí? Disculpen, hermano, si usted va a sonar grotesco, hágale de diarrea con hipo. Y se hagan el camino. Yo no estoy diciendo suave, pero yo sé que cuando alguien se le atraviesa, usted no le dice eso. Usted dice cosas peores que eso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos tocan fibras que molestan nuestra humanidad. Nos tocan el ego, nos tocan conceptos, nos tocan... Mire, mucha gente dice: no, hermano, mire, yo daría todo por el Señor. Yo sería incapaz de levantarle la mano a alguien porque es que el Señor me condenaría. Y siempre le pregunto: ¿tienes hijos? Sí. Si alguien delante de ti comienza a violar a tu hijo, ¿qué hace? Uy, hermano, ¿verdad que tocamos fibras muy delicadas? Pregúntele al pastor qué hace. Hermano, vivo no queda. ¿Me explico? Porque soy humano, porque son fibras muy delicadas en el ser humano. Yo estoy seguro que los que tienen hijos en este lugar y ven que le están haciendo algo, no van a orar cristianamente. Usted va a sacar su hombre, usted va a sacar la mujer interna que está allí y le va a decir: ey, hasta ahí, deja de tocar a mi hijo como lo estás tocando, porque si no, la cabeza no te va a conseguir lugar en el cuerpo. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Eso nos crea a nosotros infantes, niños inmaduros todavía en el Señor, porque no hemos logrado dominar ámbitos de nuestras vidas. Pero mientras comencemos a dominar ámbitos de nuestras vidas, comencemos a dominar cosas de nuestros corazones, comencemos a romper con estructuras de nuestra mente, entonces vamos poseyendo un grado de madurez que nos va otorgando la herencia que poseemos como hijos. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande en todo este ámbito. El Señor lo que desea para con nosotros es que aprendamos a madurar dentro de este ámbito. ¿Para qué nos hace pequeños? No nos hace estatura ni edad. No es que el más pequeño es el que es más niño, no. El más pequeño es el que sabe servir. Miren, y esto le choca mucho quizás al ámbito profético, apostólico, pastoral, misionero, a cualquier ámbito ideológico de la iglesia evangélica. Porque los ministerios que usted lee en las Escrituras, ninguno posee cargo ni rango jerárquico. Ninguno. Todos son funciones delegadas. Yo cargo una función delegada como pastor, pero yo inicié con una función delegada como evangelista. Luego entro al ámbito pastoral y el Señor me delega una función como pastor. Pero esto no me hace más grande que a todos ustedes. El motivo es que en este ámbito hoy yo le estoy sirviendo a usted. Porque el que ocupa este puesto no es un cargo jerárquico. El que ocupa este puesto es un cargo de servicio a una comunidad que necesita aprender, que necesita dirección, que necesita algo específico. Y para eso fueron establecidos los ministerios. Así que la grandeza de un hombre no está en la posición jerárquica, porque eso no existe en este ámbito de ser creyente. Con
consiste en la posición de servicio. Mientras usted más sirva, más grande se convierte en el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor habló en cuanto a la grandeza. Pero quiero concluir con lo que continúa. El cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que son nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, separación, división, desde que están los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y las leyes profetizaron hasta Juan. Y después de Juan, entonces el reino de los cielos solamente es para gente valiente, no para cobarde. Y valiente no es el que le quita la cabeza a otro. No, valiente es el que le dice a la pornografía, no. Valiente es el que le dice al vicio, no. Valiente es el que le dice a las cosas que sabemos que nos hacen daño, no. Ese es el valiente. No es que, hermano, yo me puedo echar con 4 o 5 hombres a la vez y a toditos los golpeo y los dejo en el piso. No, eso es valentía. Valentía es saber que hay algo que me está dañando y que está perjudicando mi vida y que yo venga y le diga, ¿sabes qué? Lo voy a dejar. No voy a seguir haciendo. Valentía es saber que algo está perjudicando a mi familia y que nosotros la dejemos. Eso es valentía. Por eso que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, solo los valientes, solo la gente que tiene la capacidad para arrebatar el reino de los cielos son aquellos que son valientes. De lo contrario, no se puede. Entonces, miremos la posición que tenemos en Cristo. Usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier gente. Usted no es cualquiera. Usted es uno de los grandes y mayores que cualquiera de los que hizo llover fuego del cielo, que cualquiera de los que resucitó muertos, que cualquiera de los que hizo llover cuando no llovía sobre la tierra, que cualquiera de los que hizo caer maná del cielo o hacer que un mar se abra. Usted es mayor que ellos solamente porque usted es el único para el tiempo presente que tiene a Cristo adentro. Ellos no pudieron tenerlo, aunque lo querían tener. Ellos no pudieron recibirlo, aunque profetizaron de ello. Solamente hablaron, dijeron, mencionaron, pero nunca lo poseyeron dentro. Y hoy la iglesia tiene a Cristo dentro de cada uno de ustedes. Quiero despedir a los que nos miran por medio de las redes sociales, decirles que gracia y paz sea otorgada a sus vidas y les esperamos acá el martes de oración y el domingo siguiente para nuestro servicio dominical. Quiero que